La pregunta más importante es si te consideras un pecador. Si te consideras un pecador perdido, un pecador condenado. ¿De verdad te consideras así? Bueno, esta pregunta pues puede ser para algunos un poco desconcertante porque, a ver, si yo soy cristiano, pues por la gracia de Dios he sido perdonado, he sido justificado, ya no estoy perdido, ya no estoy condenado. Eso es verdad, es una verdad maravillosa. Pero aún así, no está mal que nos consideremos y que recordemos quiénes somos. Porque el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿No dice el apóstol Pablo, vino a salvar al mundo a los pecadores, de los cuales yo fui el primero? Yo fui uno de ellos, pero ahora ya soy menos pecador. Ahora ya soy un pecador con minúscula. Ahora ya no soy en verdad un pecador, sino alguien que fue pecador. No. De los cuales, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y es que los cristianos formamos una comunidad de pecadores perdonados, una comunidad de arrepentidos, una comunidad de personas que son parte de la Iglesia del Señor porque Él los ha salvado, pero que aún así todavía permanece el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa en nosotros, y aunque luchamos contra el pecado, somos todavía pecadores. Tal es así que el apóstol Juan escribe lo siguiente en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de Él, del Verbo, de Cristo, y que os anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación, el sacrificio, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La palabra del Señor nos dice, nos pone en esta tensión. Somos pecadores, somos perdonados, somos justificados, ahora somos santos, somos justos, declarados justos, pero tenemos pecado y somos pecadores. Pudiera parecer que esto es una tensión insoportable, sobre todo porque tantas veces nos dedicamos a mirar el pecado de otros y a mirar menos el pecado nuestro y entonces decimos ya no soy tan pecador como antes. Pero eso es porque no entendemos lo que realmente significa el pecado. El pecado, amigo mío, y esto es algo que, amigo, amiga que me estás escuchando, esto es algo que deberíamos imprimir en nuestro corazón. Deberíamos pedirle al Espíritu de Dios que lo imprima en nuestro corazón, en nuestra mente. El pecado no es hacer cosas malas. Ese es el fruto del pecado. Por supuesto que son pecados también. Pero el pecado con mayúscula, es que nosotros no amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y por lo tanto tampoco amamos al prójimo como nosotros mismos. Nuestro mayor pecado el foco del pecado, el pozo del pecado, la fuente del pecado, es que no confiamos en Dios. Somos incrédulos.
y por lo tanto nuestro corazón pecaminoso, nuestra naturaleza pecaminosa, nunca ama a Dios como debe, nunca ama al prójimo y por lo tanto todos los demás pecados suceden por sí mismos, vienen por sí solos, son consecuencia natural de nuestra naturaleza corrompida. Por eso el apóstol Juan dice que si alguno dice que no ha pecado, no solamente miente, sino que considera que Dios es un mentiroso, porque Dios ha dicho que todos somos pecadores. Y es por esto que el mensaje que se anuncia del Evangelio es tan importante. Los antiguos confesaban que creían en el perdón de los pecados. Esto es algo que está claro en las Escrituras, porque si no tuviésemos el perdón de los pecados en la persona y en la obra perfecta de Cristo, y solo en la persona y en la obra de Cristo, no podríamos ni soñar siquiera con estar en la eternidad con nuestro Señor. Sería imposible. Pero nosotros creemos, por la gracia de Dios, y estamos seguros que la obra de Cristo en la cruz ha satisfecho por completo la justicia de Dios y Él jamás quiere acordarse de nuestros pecados, ni tan siquiera de nuestra naturaleza corrompida, con la cual tenemos que luchar cada día para que no produzca más pecados, sino que Él gratuitamente nos otorga la justicia de Cristo para que nunca vengamos a la condenación. Pero aún así, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, por la cual tenemos que luchar toda la vida, nos sentimos tantas veces miserables como el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Por eso el apóstol Juan dice: estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Por eso el arrepentimiento y la fe no son la manera de entrar en el reino, que lo son, por supuesto, la manera de ser salvos, claro que sí, sino también es nuestro caminar, nuestra vida. Porque llegamos a ser cristianos mediante el perdón de nuestros pecados y necesitamos el perdón de los pecados cada día porque seguimos pecando en tantas maneras, en tantas ocasiones. El pecado es tan engañoso que nos hace creer que si no robamos, si no matamos, si no mentimos, si no tenemos mucha envidia, si no tenemos malos pensamientos ese día, si no decimos ninguna palabrota, ninguna palabra impropia, entonces estamos progresando mucho en la santidad. Y aunque eso es fruto también de la santidad, pero el verdadero amor, la verdadera santidad, no es tanto en dejar de hacer cosas malas, que también nos dice la Biblia: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad, sino que el mayor problema reside en nuestro corazón. Hay una frase inquietante de un gran siervo de Dios, Carlos Spurgeon, que dice en una ocasión, quizá en unos momentos de abatimiento que él tenía, pero esa frase desconcertante dice así: a veces me pregunto si tengo algún amor por el Señor Jesucristo. Fíjate qué cosa. Porque en la medida en que te acercas a Dios, en la medida en que contemplas la santidad gloriosa, la santidad tremenda de nuestro Dios, en esa misma medida te das cuenta de que no hay ese amor, no hay esa pasión por nuestro Señor, y por lo tanto el prójimo sufre las consecuencias. Por lo tanto nos agarramos a ídolos para vivir en este mundo porque no amamos a Dios, no confiamos en Él de corazón. Por eso te preguntaba antes si te considerabas pecador. Porque, claro, hay otros peores que tú y yo, ¿verdad? Simplemente ponemos la televisión y vemos cómo se comportan tantas personas, o salimos a la calle, vemos las noticias, vemos las conductas, las palabras, los hechos de tantas personas que nos parecen tan malvadas, nos parecen tan terribles y censurables su conducta, y seguramente lo es. Y decimos: yo no soy así, yo soy mejor, yo soy buena persona, yo no soy tan malo como ellos, y por lo tanto me siento tan cómodo, porque considero y pienso que simplemente la santidad es no hacer cosas malas, que la santidad es no cometer esos pecados que son censurables y que
nuestra conciencia nos demanda. Pero el gran problema nuestro es que nosotros no andamos como Él anduvo, no tenemos comunión con Él como debiéramos, en verdad no le amamos a Él. Esa es la clave. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero, pero el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones en tantas ocasiones está perdido, no se halla. Y por lo tanto, eso produce que todos los demás pecados fluyan y nos amarguen la vida. Es por eso que necesitamos constantemente el perdón y la justicia de Cristo. Porque verás, no solamente necesitamos que Él nos perdone por nuestra falta de amor y por todos los demás pecados que vienen después, que provienen y nacen de esa falta de amor, sino que también necesitamos que nuestra naturaleza corrompida sea de alguna manera perdonada. Que seamos revestidos de esa justicia que Cristo tiene para nosotros, porque Él sí amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Sí amó al prójimo, incluyendo a su enemigo, como a sí mismo. Sí obedeció toda la santa ley de Dios en todos sus extremos y en la esencia más importante de ella. Y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo para revestirnos de una santidad, de una pureza y justicia que jamás podríamos haber logrado. Una justicia mucho más grande y maravillosa que la que pudieran tener nuestros primeros padres Adán y Eva en su tiempo de inocencia. Una justicia divina, imprescindible para que podamos presentarnos delante de Él. Porque nosotros nunca podríamos acercarnos a Dios teniendo una naturaleza corrompida y siendo pecadores, nunca jamás podríamos invocar su nombre, si no fuera porque estamos revestidos de esa justicia y bañados en la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Sí, también de esos pecados de omisión, de no hacer, de no ser como debiéramos, de no hacer lo que debiéramos. Y eso fundamentalmente en cuanto a nuestra relación con Dios. Hay algunos que piensan que siendo buena persona, entre comillas, haciendo bien al prójimo, ya con eso estamos amando a Dios. Es un engaño también. Porque yo puedo entregar mis bienes para dar a los pobres y entregar mi cuerpo para ser quemado y morir como un mártir. También puedo hablar la lengua de los ángeles, puedo tener toda la sabiduría y toda la ciencia y una fe tan grande, una fe milagrosa tan grande que traslade los montes. Y puedo hacer todo eso y no tener amor. Y nada soy, ¿verdad? 1 Corintios 13 lo dice. Entonces, sin el amor de Dios, que nos lleva a amar a Dios, no somos nada. Es por esto que debemos entender que la naturaleza del pecado consiste en que no amamos a Dios ni al prójimo, y por lo tanto es ahí donde tenemos que ir. Necesitamos que el Espíritu Santo derrame del amor de Dios en nuestros corazones, para que cada día podamos no solamente pedirle perdón a Dios por nuestros pecados actuales y por nuestra naturaleza corrompida, sino también pedirle ese nuevo corazón, que active más en nosotros más de esa gracia que mueve nuestro nuevo corazón renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, y hacer que empecemos a amarle a Él. Porque si no le amamos a Él, nunca podemos guardar sus mandamientos. Porque toda la ley en esa palabra se resume. Toda la ley y los profetas se resumen ahí, en amar a Dios y amar al prójimo, pero amar a Dios primero como la fuente de todo eso. Y nosotros no le amamos. ¿O sí? ¿Crees que le amas? ¿De verdad? Claro que no. Por eso viene este primera de Juan que nos dice en el capítulo 2 y nos dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También nos dice aquí que si alguno ha pecado, que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, y también nos sigue diciendo que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y si pecamos,
podemos venir a Él, que vamos a tener el perdón perfecto que estamos necesitando cada uno de nosotros, de nuestros pecados de comisión, de nuestros pecados de omisión, de nuestra naturaleza pecaminosa, que es la fuente de todos los pecados actuales, de todas las ramas que provienen de esa raíz, de ese tronco de nuestra naturaleza malvada. Pero en Cristo tenemos el perdón de todo eso, de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, de nuestra naturaleza corrompida que jamás ama a Dios y ama al prójimo. Tenemos en Cristo la justicia que Dios demanda, y por eso Él es fiel y Él es justo, es un acto de justicia que Él nos perdone, no porque lo merecemos, sino porque Cristo lo mereció, porque estamos revestidos de Él. ¿Y eso a dónde nos conduce? Nos conduce a que si realmente somos del Señor, vamos a encontrar dos cosas en nuestra vida. Vamos a ser conscientes de dos verdades fundamentales para nosotros. La primera es que cuanto más tiempo pasas, más te das cuenta de lo gran pecador que eres. Al acercarte más a la luz, al acercarte más más cerca de quién eres tú, te darás cuenta de que eres un gran pecador, que Dios es infinitamente santo y nosotros somos irremediablemente pecadores. De eso te vas a dar cuenta, pero también te vas a dar cuenta de otra gran verdad, que Cristo es infinitamente precioso y que su justicia te cubre, su sangre te lava, su amor te perdona, su cruz te salva y su favor permanecerá contigo para siempre. Aunque no le amemos como debemos, aunque no amemos al prójimo como tenemos que amarle, pero en Cristo vamos a tener esa justicia perfecta que nos lleva siempre a la cruz, a reconocerle a Él como nuestro Señor y a vivir para Él. Si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso. Si alguno dice que ha guardado la ley, toda la ley, no sabe de qué está hablando. Pero si alguno permanece en Él, empezará a caminar como Él anduvo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como viene a decir aquí, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a venir a Él en oración para que nos limpie. Una vez más, bendito Jesús, personas pecadoras como nosotros, con un corazón pecaminoso, endurecido e incrédulo, vienen a ti, porque solo tú eres nuestro Salvador. Tu Espíritu Santo nos revela la verdadera condición de nuestro corazón, que no es otra cosa sino que un pozo infecto de maldades. Por eso no te amamos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Por eso no amamos al prójimo como a nosotros mismos, sino que nos amamos a nosotros mismos por encima de ti y por encima del prójimo. Y estamos tan equivocados, caminando en incredulidad, en idolatría, en dureza, sin entender, sin darnos cuenta de tu santidad y de tu gloria. Pero gracias que tu Evangelio no solamente nos muestra la verdad de quiénes somos delante de ti, de cómo somos, sino también nos muestra cómo eres tú, quién eres tú y el Salvador tan grande que tú nos has provisto, porque tú no solamente perdonas nuestros pecados, sino también perdonas nuestra condición pecadora, es decir, nos das esa justicia de Cristo que cubre nuestra naturaleza pecaminosa. Gracias, Señor Jesús, por ello. Ayúdanos a vivir y a gozar de este Evangelio. Y ayúdanos a apartarnos de todo mal por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús te pedimos este favor, querido Padre, por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, nos encontramos mañana, Dios mediante. Saludos.